El tema de esta entrevista es la comparación del pasado y el presente de los juegos de nuestra familia. Escogí dos generaciones, la de los abuelos y la de Nixon y tú, que es la siguiente generación. Entonces, ¿qué puedes contarnos de ti? Bueno, mi nombre es Luz Axeli Grimaldo, tengo 51 años, nací en Puerto López Meta, pero la verdad estoy registrada en Inírida, Guainía, desde como los 10 años porque se perdieron mis papeles. O sea que soy guainiana, pero también soy llanera, pero también soy tolimense. Eso es herencia de mis dos papás. Qué bonito. ¿Dónde te criaste y dónde pasaste tu juventud? Bueno, la parte más pequeñita mía fue en San Felipe, Guainía. Allí en San Felipe compartía con compañeros de Venezuela porque San Carlos de Río Negro quedaba al frente de San Felipe Queda. Y cerquita queda Brasil. Entonces en mi colegio, en mi niñez, se cantaba el himno nacional de Venezuela, el de Brasil y el de Colombia. La persona que nos cuidaba era Curripaca. Entonces de pequeños mi mamá nos dice que nosotros entendíamos y ella nos hablaba. Qué pesar que eso se perdió cuando nos vinimos ya para acá. Había hasta cuarto primaria, entonces ya fue cuando nos vinimos para Inírida y desde ahí toda la vida hemos estado acá como 45, casi 48 años en el Guainía. Bastante. ¿Y allá fue tu infancia y tu juventud en dónde? Como a los 7, 8 años llegamos acá en Inírida. ¿Recuerdas responder mi juventud? Sí, entonces mi juventud fue prácticamente acá en Inírida, toda la adolescencia, toda mi primaria, mi bachillerato y sí, prácticamente toda transcurrió acá. Estuve en grupos de danza en el colegio, estuve en grupos de música, fui deportista toda la vida, montaba bicicleta, nadaba, corría, súper activa. Bastante activa. ¿Cómo sientes que era la vida? ¿Cómo sientes que era la vida en esa época? De tu infancia y de tu juventud. Bueno, yo siento que era demasiado tranquila y era muy divertida y muy sana. Por ejemplo, los padres siempre estaban con uno sentía que el tiempo no pasaba nunca, uno compartía demasiado con ellos, se visitaban las amistades, éramos pocos, por lo tanto todos éramos conocidos. ¿Cómo pasabas el tiempo libre en la niñez y en la juventud? Pues era muy chévere, uno salía del colegio, juicioso a hacer tareas, todo el cuento, y teníamos unos tiempos en las tardes donde los papás se reunían a hablar, y bueno, eso fue más en San Felipe. Entonces los hijos que hacíamos, nos reuníamos y los juegos eran muy naturales. Jugábamos creativamente, hacíamos huequitos en la tierra, le llamábamos 5 huecos, jugábamos canicas, jugábamos con los trompos y por ejemplo hacíamos camping en los patios de la casa donde estuviéramos y esos camping eran muy naturales, eran con palitos, con piedritas, con hojitas. Hacíamos unas comitivas chéveres, como que imitábamos las casas de los adultos, pero en los patios de la casa, todo creativo, con hojas, con palitos, con piedritas, con las caparazones de unas canoitas que botan las palmas de cucurito, son unas pepitas muy particulares. Y bueno, nos ingeniábamos jugar así. De esas actividades recreativas que me cuentas, ¿cuáles crees tú que eran las más comunes? ¿O las más populares? Bueno, nosotros jugábamos el quemado. El quemado era muy popular, por bandos y nos dábamos a quemarnos. Jugábamos el corazón de la piña. El corazón de la piña iba uno que era el primero y era una fila larga. Entonces empezábamos a enrollarnos, y luego venía alguien y chupulún nos tumbaba el corazón de la piña. Las bolinchas, a pesar de que éramos mujeres, todas jugábamos bolinchas parejitos con los hombres y jugábamos bien. Y había algo que no se debía hacer, que era el reempujetis, eso era trampa, entonces eso es muy divertido. Y el yoyo y el trompo llegaron en un tiempo y lo usábamos también, pero pues bueno, eso no era tan natural. ¿También alcanzaste a jugar con la coca? Claro, yo era de las duras para la coca, eso apostábamos, taca, 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 hasta que uno perdía, empezaba el otro, y lo peor no era eso, jugábamos con la derecha y jugábamos con la izquierda. Me encantaba la coca, me volvía aburridora, se me chiteaba ya de tanto hacerle, era muy bueno. Hasta los padres nos regañaban, ya suelten esa coca. Sí, muy chévere, divertidísimo. Y en cuanto al río, por lo que vivían cerca del río, ¿también jugaban allá? Pues era lo más divertido. Justo al frente de la casa de nosotros en San Felipe quedaba un barranco grande, el puerto, el río, y al frente queda San Carlos de Río Negro.
Allí aprendimos a nadar. Mi papá recortó unos icopores que vienen con los motores de río, motores de las lanchas, y en esos icopores él nos enseñó a nadar. También aprendimos a remar ahí mismo. Nos encantaba el río, pero era muy peligroso, entonces siempre nos llevábamos a uno grande cuando íbamos escapados para que estuviera pendiente. Y mientras ellos entretenían en las visitas, nosotros para el barranco a bañarnos, entonces era bastante peligroso. Pero éramos como pececitos en el agua. Desde muy pequeños aprendimos a nadar, aprendimos a remar, y nuestros compañeros eran indígenas, eran los de Venezuela, los de Brasil, los vecinos. Éramos muy poquitos, pero muy unidos. Qué bonito. Me transporté por un momento. Sí. ¿Qué significados tienen para ti el juego y la recreación? Uy, el juego es muy divertido porque uno comparte con los amigos, uno se desconecta, uno aprende habilidades, otros aprenden de uno, y es una distracción sana. Me parece bastante bueno y se ha perdido bastante. Ok, ¿cómo crees que el juego y la recreación influyen en la comunidad? Porque los une. Pienso que los juegos unen. Bueno, después de este hermoso corto trueno seco, el juego es una actividad sana que hace que no haya diferencias, que no haya roces. Bueno, por lo menos así fue, porque ahora uno ve que el fútbol es otra cosa, la gente se pelea por eso, hay competencia. La competencia de esa época de los juegos eran divertidas, eran bonitas, eran sanas. Ok. ¿Qué opinas justamente de lo que me estás diciendo? ¿Qué opinas sobre cómo tú pasabas el tiempo con tus compañeros, amigos, familiares en tu época de juventud y de niñez, y ahora cómo lo pasan en el presente? Uy, era una época tan bonita. A veces en las noches, cuando me acuesto a dormir, me transporto, me acuerdo de cómo era de bonito todo eso, porque veo los niños ahora que lloran, la mamá les pasa un celular. Todo el tiempo se la pasan conectados, si no es al televisor, es al computador o es al celular. En la época de nosotros nos faltaba tiempo para jugar. O sea, jugábamos y nos pasábamos las horas. Compartíamos muchos, lejos de imaginarnos que iban a haber celulares y que la gente se iba a esclavizar a eso. Entonces, tiene cosas muy buenas en la entretención moderna, pero también siento que ha repercutido en la división de las familias, en la soledad, en la falta de concentración, en problemas de sueño, en la unión de la familia. Se ha perdido muchísimo eso. El papá está en el celular, la mamá está en el celular y cada uno de sus hijos en el celular. En esa época no, los adultos charlaban, se reían, tomaban café, el que fumaba su cigarrillito y hablaban y echaban historias y hablaban de todo. Y los niños, mientras tanto, jugábamos de todo y la pasábamos muy bueno y éramos muy creativos y nos desarrollábamos más y mejor mentalmente. Okay. ¿Qué valores o enseñanzas crees que esos juegos de tu infancia y de tu juventud te transmitieron a ti y a tu generación? Trabajo en equipo, unión, respeto por los demás, tolerancia y un nivel de amistad bonito. Uno se extrañaba salir del colegio rapidito para ir y compartir con sus amigos. Qué bonito. Gracias por compartir.